para enfrente y veo la bufetera que está así, los dos quinques se mueven. Bienvenidos a Pesadilla Nocturna. Un podcast donde contamos historias paranormales que nos han pasado y no podemos explicar. Yo soy Claudia. Yo soy Gerson y hoy ¿a quién tenemos de invitado, Claudia? Hoy tenemos de invitada a alguien muy especial para mí. Es mi tía, pero yo le digo mi manina. Manina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo has estado? Muy bien, Manina. Mi manina es una de las personas de las que yo me sé más historias. Entonces, Marina, te queremos dar la bienvenida. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, les voy a platicar. Yo creo que tendría 7 años, más o menos. ¿Cuando empezaste a tener estas como sensibilidad y cosas como paranormales? Sí, era algo que empezó como un juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando éramos chicos, o sea, vivíamos en una casa, de tan grande que era la casa, había 2 patios muy grandes. Uh-huh. Nosotros, por decirte, vivíamos al fondo de ese terreno. Uh-huh. Había un perro que me acuerdo muy bien que era un pastor alemán, uh-huh, el Rex, y ese perro siempre ladraba, pero pues yo ni lo pelaba, ¿no? O sea, yo no sabía por qué ladraba en ese entonces. Uh-huh. Ya después llegué a la conclusión por qué. Okay. Entonces, cuando nosotros entrábamos, que salíamos para algo, que íbamos a la tienda o lo que sea, yo me acuerdo nada más que empezó como un juego en el que yo salía corriendo y al momento que yo corría, veía que alguien corría conmigo, pero era pues un niño, era algo chiquito, uh-huh, igual que yo, uh-huh, ¿no? De esa edad. Corría, pero era blanco, o sea, todo blanco. Uh-huh. Entonces se me hacía muy chistoso, uh-huh, y me volví a regresar y volví a salir corriendo. Y si yo volteaba, lo veía y corría. Uh-huh. Entonces alguna vez me llegué a parar a la mitad del patio, uh-huh, ¿sí? Entonces, cuando yo me paraba a la mitad del patio y cortaba la carrera, uh-huh, se desaparecía. Uh-huh. No creas que se quedaba ni continuaba. Exactamente, él corría a la par que yo. Uh-huh. ¿Sí? Si yo me paraba, esa persona se desaparecía. Uh-huh. Pero era un niño. O sea, nunca lo vi más grande que yo, uh-huh, siempre era como yo. Uh-huh. Entonces, siempre corríamos. Entonces, cuando pasaba eso, el perro siempre ladraba. ¿Sí? Pero pues yo decía, pues nos está viendo que estamos corriendo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces nunca le tomé importancia, ni tampoco lo dije nunca. Ni tampoco sentía miedo. Pues yo no. O sea, era como otro niño. Sí, ajá. Uh-huh. Se me hacía raro que se me desaparecía, ¿no? Ajá. Pero no fue algo que me diera miedo, uh-huh, nunca fui miedosa, ¿no? Uh-huh. Sí, yo podía estar pasando caminando y no se veía nada, uh-huh, nada pasaba, el perro no ladraba, no nada. Todo fuera es que voy a decir, voy a correr. Uh-huh. Y ahí sí. Entonces eso fue a los 7, 6, entre 6 7, y 8 años más o menos. Y luego sí. De ahí, ¿qué fue el siguiente episodio? La siguiente que yo me acuerdo fue cuando estaba en la secundaria. Uh-huh. Sí, en la secundaria, pues ya ves que te ponen a hacer que trabajos y que no sé qué, y para los exámenes pues te pones a estudiar. Yo era muy amante de estudiar en la noche, uh-huh, ¿sí? Entonces toda la vida me desvelaba, uh-huh, y me sigo desvelando. Uh-huh. Entonces lo que hago es que me ponía a estudiar ya en la noche, ya que todo el mundo estaba dormido, que todo me iba al comedor de la casa, uh-huh, y me ponía a estudiar. Uh-huh. Ya vivíamos en otra casa de adultos. ¿Esa es la, ¿no?, casa que yo conozco o esa es otra casa? Sí, la casa de abuelita, exactamente. Ok, es la casa donde hemos contado que pasan cosas. La mayoría la de misma las casa. Historias. Ok, nada más para poner a todos en contexto. Y yo me acuerdo que estaba estudiando, estaba yo solita, todo el mundo durmiendo en la casa, yo estaba abajo en el comedor. Uh-huh. No me acuerdo quién de mis hermanos había hecho unos quinqués para el Día de la Madre en la escuela. Okay. ¿Sí? De esos que, pues nada más les pones una velita, porque no eran de aceite ni nada de eso, nada más eran de velita, y ponías los quinqués encima como que en un medio platón que habían pintado o hecho así. Uh-huh. Entonces eran 2 quinqués y pues mi mamá los puso de adornito ahí arriba de la bufetera del comedor. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que estaba estudiando, estaba muy entretenida ahí en el comedor. Uh-huh. Y de repente empecé a oír pss, 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 así como que te hacen pss, 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 pss. Uh-huh. Y de repente empezó a oírse otra vez.
pero ya se oía más fuerte el Ujú. Entonces, esas veces, yo en ese entonces utilizaba lentes. Entonces, de esos que estás estudiando y traes los lentes acá a media nariz, Ajá. y volteo por arriba de los lentes, Ajá. ¿sí? Entonces, pues dije, para allá suena, pues suena para enfrente. Entonces, en el momento que yo volteo para enfrente y veo la bufetera que está así, los dos quinques se mueven, se acercan uno al otro, como si se fueran a estrellar, y Ujú. se regresan a su mismo lugar. Yo en ese momento sentí que pero todo mi cuerpo, pelo que tengo en mi cuerpo, se me paró, Ujú. se me erizó el pelo. Aventé el cuaderno, porque me paré como loca, y me subí corriendo, me fui al cuarto de mi hermano, el mayor. A raíz de eso, jamás volví a estudiar abajo. O sea que ya pasaban cosas desde antes. Ajá, desde antes de que yo llegara, ya llevaba las de perder. Oye, pero esa casa, ¿ustedes llegaron y esa casa ya existía o esa casa ustedes No, la esa estrenaron? casa la mandó construir tu abuelito. Ahí Era está, nueva. entonces, ¿qué era antes allí en ese terreno, sabes? Un panteón. Un panteón. Ay, ¿cómo supiste? Ah, No, no es cierto. No. nada, Era, pues no era nada. es una colonia, no ¿Terreno? sé. Sí, un terreno cualquiera, o sea, pues igual pudo Ujú. pasar algo, ¿no? Pero no sé. Sí, Mm. Entonces, te digo, eso, pues te digo, fue más o menos en la pero secundaria. ustedes fueron los primeros y únicos dueños de esa casa, entonces, se podría decir. Sí, o sea, Sí. no había que alguien que estuviera Ok. ahí, que hubiera algo ahí en Sí. esa casa, no. Ujú. Nosotros éramos Ok. los primeros que vivíamos ahí, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, pues más bien no sé qué será, pero o sea, no creo que sea algo que tuviera exactamente la casa, ¿sí? Ujú. O sea, que todo lo que pasa ahí no es porque pase porque algo hubiera pasado en esa casa, o así como tú Ujú. dices, ¿no? Que el panteón, no. Ajá. Siempre es lo que dicen, todos nosotros somos energía, ¿sí? De alguna manera, alguien canaliza más su energía que otra, ¿sí? En la casa, el que pues más o menos tenía energías así tipo eso, a mi papá, ¿sí? ¿Qué? Yo no sabía eso. Sí, o sea, era de que por decirte, pues pensaba las cosas y como las pensaba pasaban, ¿sí? Ok. Ya después de adultos, cuando ya estás platicando cosas y que no sé qué, pues te empiezas a oír las historias, pero mientras no te dicen nada porque pues eres niño, se va a asustar, no saben, no van a entender lo que se les está diciendo, o sea, Ujú. había episodios que a abuelito le pasaron, ¿no? O sea, que pensaba en cosas y cosas que pasaban, así como me pasa a mí en ese aspecto. Yo creo que fue la que me tocó un poquito más, ¿sí? Entonces, pues me ha tocado estar con mis hermanas, con mis hermanos, que han pasado cosas, y solamente así me creyeron, de que sí pasan cosas. Hasta ¿sí? que a ellos les pasó, sí. Que estuvieron ahí, el que, pues no sé, una que también era, pues, tu tía, o sea, que es, pues, incrédula de alguna manera en ese entonces, le decíamos, pues, ay, ustedes con sus cosas, ¿sí? Y un día estábamos en la sala, estábamos platicando, las tres, pero por decirte, pues como era ya de noche, a gusto, estábamos platicando, estábamos mal sentadas en el sillón, estábamos acostadas en los sillones casi, ¿no? Ujú. De alguna manera. Entonces, y una en cada sillón. Son 3 sillones y en 3 sillones estábamos sentadas, nadie estaba pegada con nadie. Ni las mesas estaban pegadas a nuestros pies, estaban en sentido contrario de las mesas laterales de la sala y del centro también. Nada podía moverlo. Entonces una vez estábamos platicando y son de esas veces como de pláticas que estás diciendo, ay, ¿te acuerdas de mi mamá que sí hizo esto, que hizo el otro? Y te estás... ya no estaban. Ya no estaban mis ninguno de los dos. abuelitos ya no estaban. Y platicando, estábamos platicando de que, ay, ¿te acuerdas cuando mi mamá esto? Entonces, pues más o menos y que no sé qué. Y ya, sí, cierto, pues pasó esto. Sí, está bien, era una plática normal. Cuando una de las mesas parece que nos estaban confirmando lo que estábamos hablando. Una de las mesas laterales de las lámparas de la sala
se empezó a mover, pero así de, tuc, 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 como si el piso estuviera, ajá, así. Tuc, 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 Como tuc. si Sí, como si estuviera como si temblando estuviera casi. coja, Ujú. como Ajá. como una cosa coja que le pisas un Ajá. lado y te acomodas del otro y se hace así, tac, Ajá. tac, 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 la mesa, ¿no? Entonces, a mí me quedaba cerca de mi cabeza esa mesa. A una de mis hermanas le quedaba en la espalda porque estaba sentada con los pies en los antebrazos y recargada. Le quedaba en la espalda y mi otra hermana estaba enfrente de mí en un sillón acostada. Nadie tocó la mesa, ni siquiera el sillón estaba tocando esa mesa. Que tú dijeras, yo me moví, porque yo podía haber Y sido se la que... movió. Y se movió, sino que solita empezó a tambalearse así, tac, 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 y nos quedamos. Entonces mi hermana volteó y fue cuando dijo, no es cierto, le digo, ya les contestaron, Ajá. ¿sí? Y entonces, ay, no me digas eso, me asusta, que no sé qué tanto. Entonces le digo, ve la mesa, y toqué la mesa estaba fija en el Ajá. piso, no estaba para poderse tambalear, o sea, No la estaba mesa coja. no estaba coja, ni el piso Ujú. estaba chueco ni nada, estaba en plano, por más que tú Ujú. le hicieras no se movía. O sea, porque yo me acerqué a mover la mesa, a ver por qué Ujú. se había movido. Ajá. Te digo, y así fueron pasando, ¿no? Eso, y siempre me gritaban, eso sí tenía, en la ¿Te casa, gritaban? sí. Por decirte, yo estaba arriba, me tocaba, nos repartíamos ¿cómo se llaman? Los quehaceres de la casa. Entonces, pues a uno le tocaba una parte, a otro otra, así patios, cosas así, ¿no? Entonces, esa vez, Ujú. casi siempre yo escogía la parte de arriba, ¿sí? Ujú. Entonces, porque la podía hacer a la hora que se me diera la gana. Y abajo Ujú. tiene que estar siempre pues recogidito, arreglado. Ujú. ¿sí? Entonces, yo estaba así de repente oía porque me gritaban por mi segundo nombre, ¿no? Y yo pensaba que era mi mamá. Entonces bajaba, ¿qué pasó que no? ¿Qué pasó de qué? Pues me hablaste. No, clarito oí mi nombre. No, Ajá. yo no fui. Bueno, Ajá. pues me subo. Y al rato otra vez me gritaban. Ajá. Y siempre que me gritaban 3 veces. ¿Sí? Ajá. Entonces agarraba y ya después, o sea, fue como un juego. Ahí caemos en lo mismo, Otra era un vez. juego. Me gritaban y yo contestaba, ¿qué pasó? Y me volvían a gritar. ¿Y qué pasó? Y en la tercera yo bajaba. Y ya era lo último. O sea, no creas que me subí y me bajaba y me estaban gritando. Era una vez así al día o cada tercer día, una vez a la semana, no sé. Pues yo pensaba que era mi mamá, ¿no? Entonces pues bajaba o le preguntaba qué pasaba. Ujú. No, yo no te hablé. Me dice, ya te están gritando. O sea, siempre lo agarramos como juego. De juego. Nunca Ajá. de que, ay, me asustan y que no. Ajá. Ujú. ¿Quién sabe? Alguien me estará buscando, Ajá. ¿no? Y traté de pues, ver con los vecinos, o sea, los que estaban en la parte de atrás de la casa, pues cómo se llamaban, ¿no? Porque igual a lo mejor Ajá. había una que se llamaba Otra igual que igual. yo, y era la que Ujú. le estaban gritando, pero no. Ajá. En una vivían unos señores mayores, en otra sí había familia con muchachos y niños y todo eso, pero ninguno se llamaba igual que yo. Ajá. Entonces, y era así, se oía clarito. Podía haber sido que se confundiera a lo mejor si gritaban atrás. Y Ujú. como siempre hemos mantenido puertas y ventanas abiertas de la casa, pues que se escuchara adentro y por eso creía yo. Pero pues no, ¿Y eras la única que lo escuchaba o alguien más también escuchaba que te hablaba? no, nada más lo escuchaba. Es que fíjate que tenemos un episodio, era como una familia, una pareja joven con un niño, un niño chiquito, ¿no? Un bebé. Y entonces al esposo le escucha que le hablan, como voz de mujer, que le hablan. Y entonces él ya iba a ir ¿qué pasó? Pero le hablaban como de un cuarto que estaba como al final de la casa. Y como que alguien le habló, pero le habló con la misma voz de la esposa. Entonces cuando iba a cruzar, la esposa le dice, no vayas, no soy yo. Yo también lo escuché. Yo también lo escuché. Órale. Pero sí, o sea, los dos escucharon la voz y uno escuchó que le hablaban y el otro escuchó su propia voz viniendo de otro lado y el otro ya iba. Y también en el episodio pasado con Mike, Sí. también nos ¿De voz dijo de mujer? Lo mismo, que le hablaban. voz de mujer y que le hablaban por su nombre.
Sí, 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 o Así, sea, te hablan Mike, por ¿y tu qué nombre. pasó? Hasta que cachaba de, cabrón, estoy solo. Ujú. Así yo Sí, como, si sí. estás solo, Alguna ¿por vez, qué? ándale, esto es lo que te iba a decir, alguna vez que por alguna cosa que era muy raro, ¿no? Que no estuviera mi mamá, pero que no estuviera mi mamá, que por alguna cosa salió, que hubiera ido al doctor o algo así, que yo estuviera en la casa y me gritaban, ahí sí les gritaba. Yo les decía, deja de estar molestando, no voy a ir. Y no Ajá. bajaba ni nada, y no me volvían a Ajá. gritar, o sea, que tú dijeras, me vuelven a gritar o algo. O sea, no, Sí. eso era lo curioso. Entonces, te digo, yo bajaba, a lo mejor caí en su juego porque tenía que bajar por mi mamá, porque igual Sí. que me estuviera de veras hablando ella y yo por Sí. necia de arriba, ¿no? Pues fueron cosas eventuales, así como Ajá. esas, yo me acuerdo, andaba en esa época que muchos chamacos jugaban con la Ouija. Ay, no, ¿por qué hacen eso? Sí, no sé. Yo de alguna manera siempre he tenido su respetito, ¿no? A todo esto. Ya sabes, el grupito de amigas y de amigos que sales de la escuela o que saliste temprano, que no sé qué, y alguien ocurrente llevó una Ouija. Entonces, donde nosotros vivimos hay unos camellones, ¿sí? Están los camellones que tienen de las cerradas. Entonces, en uno de los camellones, en el que está del otro lado de la casa, se juntaron todos, ¿sí? Entonces, no, que vamos y que no sé qué. Pues ahí vamos de mitoteros todos. Entonces, cuando empezaron todos que iban a empezar a jugar, yo no quise jugar. Yo no quise jugar porque me daba miedo, o sea, dije, ¿qué puede pasar con eso, no? Sabiendo lo que anda uno metida Ajá. Ajá. y que oyes cosas o cosas así, porque pues he oído voces o cosas así, ¿no? Pero no, que no seas collona, el clásico de todos los chamacos que te dicen, no, no seas chillona, que mira, que collona, que esto y que el otro. No cedan, no cedan. Cuando ustedes digan no, es no. Pues yo les dije que no, que yo no quería jugar. Y se pusieron a jugar todos, entonces que se rentaron en círculo, ya sabes, ¿no? El circulito ahí con la ouija, estaban jugando, no sé qué, que estaban invocando, no sé qué demonios, no me acuerdo bien qué tanto decía, ¿no? Nosotros éramos como el público, el que estaba parado, porque todos estaban sentados alrededor de la ouija haciendo eso, nosotros estábamos parados ahí. Entonces empezaron el clásico de que empiezan a jugar y que, ay, que no sé qué, te asustan y que no sé qué, ¿no? Y ya decían, no, esto es serio, vamos a jugar y que no sé qué. Ya, otra vez empezaban y se volvían a molestar y todo. Entonces, ya me dijeron, ya, vamos a empezar. Y ya empezaron, y pues nosotros ahí parados atrás viendo, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Y el que manejaba la ouija, yo lo tenía de frente. Entonces, cuando estaba hablando y diciendo lo que le estaban diciendo del papelito que hablara, empezó a hablar él y a decir las cosas, y todos empezaron a sentir como si empezara a correr aire, ¿sí? O sea, estábamos parados, no se movía una sola hoja cuando estábamos ahí. Pero cuando empezó este chamaco, ya que todo el mundo se quedó calladito, que ahora sí va a ser el juego, empezó a correr aire, ¿sí? Pero se oía así, pues todos se voltearon a ver, ¿no? Y los otros que estaban ahí, y el chavo que estaba con las manos, porque es que ponen las manos en la ouija, estaba así, tú lo veías como tonto, o sea, estaba ido, así estaba. Entonces, pues me le quedamos viendo a él a ver qué estaba haciendo, ¿no? Y siguió hablando, leyendo el papel que le ponía el amigo enfrente, pero se veía que estaba ido, no sé, muy raro. Hubo un momento en que el muchacho empezó a cambiar de voz. No era su voz, era así como, así se oía, así, pero muy, muy feo. No podía estar payaseando él, ¿sí? Porque era una voz demasiado gruesa. Estás hablando de un chamaco de 14 años. Era una voz muy, muy gruesa. Y fue cuando todos se asustaron y todos gritaron y se pararon. Entonces, el otro seguía hablando así hasta que uno lo jaló y soltó la ouija. Y fue cuando le dijeron, no manches, que no seas payaso, ¿por qué andas haciendo eso? Yo no hice nada. Y él decía que él no había hecho esa voz. O sea, esa voz empezó a hablar, pero no era él. Él juró por su madre y por todo el mundo que él no era el que estaba hablando.
y no entendimos qué decía, porque empezó a leer lo que decía y después empezó a hablar como si estuviera hablando en otro idioma. O sea, muy raro. De película, total. De película, así como te sacan las del exorcista que te hablan, no sé qué en latino, no sé qué idioma te hablan. Sí. Así, algo raro. O sea, no te puedo decir qué idioma fue, pero no estaba hablando español. Estaba hablando cosas raras, sonidos raros, la voz completamente gruesa. Entonces, pues imagínate el corredero de todos, ¿no? ¿Dónde quedó la bruja? ¿Quién sabe? Ya no supimos, no nos volvió a jugar eso. O sea, como te digo, o sea, a mí me tocó estar de espectadora y verlo de frente, o sea, con los ojos así como oídos. Eso fue, pues, lo que me pasó a mí. Ya después de grande yo oí una plática de unos amigos de Monterrey que contaba lo mismo. O sea, lo que yo te estoy diciendo le pasó a ellos en una casa, igual. Sí, se les ocurrió ir por una pizza con unos amigos en una carne asada y que no sé qué. Terminando les dijo, ay, pues ahí traje la ouija, que no sé qué, por si quieren jugar. Y dicen que él estaba en una cochera, o sea, era una cochera. Estaban en verano en Monterrey. Donde no corría el aire, pues. Donde no corre el aire, no corre nada. Y decía que había unos macetones grandototes, que la tenían que levantar las macetas entre 3. ¿Sí? Cuando andaban así de que ayúdenme a mover estas macetas y que no sé qué. Dice que cuando estaban jugando se vino un aire, pero un aire, o sea, que nada más vieron cómo las macetas se fueron a azotar. O sea, a ellos los movió todo, ¿no? Porque pasó así, como te digo, zumbó el aire, pero parecía que hubiera pasado un huracán en medio de ellos, así. Los movió todos así, se fue y se llevó las 4 macetas, se las llevó hasta azotarlas contra la barda. Terminó bajando el papá a ver qué estaban haciendo los chamacos, porque pues oyó el azotadero y el ruido y todo, oyó en la casa. Y ya fue cuando le dijeron al papá que estaban jugando con la ouija, y papá, pues sabrá, ya se enojó, los corrió a todos y todo eso, ¿no? Y jamás volvieron a jugar la ouija. No, vean las películas de terror y no hagan eso, ¿ok? Hay una historia que le hemos contado, bueno, que me la han contado, creo que todavía no le he contado porque estaba esperando a que tú vinieras. Le pregunté tal cual a la que le pasó, que es a mi prima, que es tu hija, pero ella estaba muy chiquita y me dijo, yo no me acuerdo de nada, más bien que te la cuente mi mamá. Entonces, ¿sí sabes de cuál historia te hablo? Sí. ¿Sí? Ok. Esa, si nos puedes contar esa historia, porque esa es como la que me tiene como más intrigada que nada. Nosotros nos quedábamos ahí en casa de abuelito. Ya después, cuando falleció mi papá, se cambió de habitación mi mamá y se quedó como en la habitación de la abuelita, ¿no? Entonces ahí dormía con pie. Entonces esa noche estábamos dormidos y empecé a escuchar la voz de Sofía. O sea, empezó a hablar. Yo dije, está dormida. Empezaba a platicar porque era muy amante de levantarse y estar platicando con Claudia o con su prima Mariana. Dormidas, hablaban solas. Entonces, yo le escuché que estaba llorando y que estaba hablando. Entonces me desperté y volteé, ¿qué tienes? Le pregunté qué tenía y me dijo, es que está abuelito, vino a despedirse y dice que, pero ¿por qué estás llorando? ¿Dónde está tu abuelito? Y decía que estaba en los pies de la cama. No mames. ¿Sí? Yo no lo veía, o sea, por más que yo traté de verlo, o sea, yo le creía, ¿sí? Yo le creía a la niña lo que estaba viendo porque la veía que estaba llorando, que estaba haciendo eso, y le decía, ¿dónde está? Ahí está, ¿no lo ves? No lo puedo ver. Que iba a despedirse y que iba a ir porque ya no la iba a poder volver a abrazar. Eso es lo que le dijo. Entonces, pues yo le dije, despídete de abuelito, dile que le vaya bien, que lo queremos mucho, y así le dije cosas para que le dijera a él, ¿no? Y ella repetía todo lo que decía, y dijo, sí, que también nos cuidamos, o sea, fue todo lo que dijo. O sea, ahí los estaba traduciendo. Sí, o sea, ella hablaba y decía, yo no lo veía, yo nada más le decía, dile a abuelito, sí. Pues si ella podía hablar con él, a lo mejor a mí no me podía escuchar, no sé, y a lo mejor ella sí, pues yo se lo decía a ella para que ella se lo dijera y se lo repetía, ¿no? Y tú veías a una niña de 4 años hablando al aire en la noche. No manches,
qué escena. Ajá. Entonces, sí era, o sea, no estaba dormida la niña, no, o sea, estaba despierta y me estaba diciendo que su abuelo estaba parado ahí. A esa edad, ¿qué película de terror has visto que te sugestionó? O sea, ¿qué has vivido que esté sugestionada como para inventarte cierta magnitud de... No, aparte, estás hablando de una niña de 4 años. Por eso es lo que digo, o sea, tiene 4 años, ¿cómo rayos se va a inventar todo eso? O sea, es imposible que se invente algo así. Es toda una historia, Sí. Y no te lo puedes estar inventando. Esto pasó en la noche, ¿ya? Al otro día, pues mi hermano el mayor vuelve a ir a la casa, saliendo de trabajar, fue para allá, y yo seguía checando papeles, ¿no? Ahí sentada en el piso, con todos los papeles en el piso, sacando las cosas del ropero, revisando, y le empecé a comentar esto que sucedió, ¿no? De Pía, de lo que me había dicho que había venido mi papá, que se había despedido de ella porque no sé qué. Y en eso me dice mi hermano, ¿sabes que pasó lo mismo con Juanito? No manches, sentí así. Con Juanito le pasó lo mismo, o sea, es su hijo, el mayor, sí, su hijo el mayor, que dice que le dijo que se había ido a despedir a abuelito de él. No manches. O sea, se fue a despedir de Juanito y se fue a despedir de Pía. Nosotros, pues te digo, o sea, no exactamente, yo no me asustaba de todo lo que pasaba con Sofía, o sea, te digo, lo mismo, siempre le trataba de encontrar una lógica que pudiera ser, pero aquí no había lógica. Yo más que una lógica, después de que pues todas estas historias, no me sabía esto de Juanito, pero me sabía un poco estas historias y a pesar de eso no me da, por ejemplo, no me da miedo ir a esa casa. No me da miedo, digo, nunca me ha pasado nada más que escuchar una vez un ruido y fue todo, pero nunca me ha dado miedo estar en esa casa porque como que siento que pues son ellos, ¿sabes? O sea, como que no sé, o sea, exactamente, es lo que te digo. A ustedes, o sea, que es su familia, uno que pues viene de otro lado, ¿qué culpa tiene? ¿Qué dijeron? El intruso. Sí, porque las caricaturas que llegan los intrusos a las casas y los quieren correr. Sí. Pues así contando en el podcast que a 3 personas que le han pasado cosas somos hombres y que somos como los externos de la familia. De la familia. En los esa 3 casa. hombres Sí. que les han pasado, que los asustan. Exactamente. Yo he escuchado muchas pláticas, o sea, que me ha tocado platicar con gente y cosas así, que te dicen, o sea, que ellos, pues, tú lo has visto en películas. O sea, hay veces que creen que todavía están aquí, que andan dando vueltas, que te andan cuidando. Andan haciendo su rutina. Tuvimos un invitado y él platica cómo sus papás que fallecieron seguían teniendo la misma rutina. O sea, ellos seguían, se movían cosas, se abrían puertas al mismo tiempo que cuando estaban en vida hacían estas cosas. Ajá, sí. Y como te digo, o sea, él de alguna manera se ha dado como a decir aquí estoy, ¿no? Sin asustarse tampoco. Ajá, sí, se hace de alguna manera que te des cuenta que estés así con él, ¿no? Entonces, al venirme a vivir yo fuera, pues yo tenía contacto por mi mamá por teléfono, ¿sí? Entonces, pues era de que hablábamos por teléfono en la mañana, tarde y noche, todo el santo día hablábamos. Entonces había ocasiones en las que yo hablaba con mi mamá en la noche y pues que ya había cenado, que ya se iba a dormir y que no sé qué tanto, todo estaba bien, pues nos vemos mañana te hablo. Entonces pues ya, yo me iba a dormir. Al momento que yo me iba a dormir, dormida ya casi para amanecer, yo siempre soñaba a mi papá ya tenía, no sé, como 1 año de que había fallecido mi papá, y soñaba a mi papá, ¿sí? Que me decía en el sueño que mi papá le decía mamá madre, ¿sí? Entonces, en mi sueño me decía, madre está mal. Era todo lo que me decía, pero yo en mi sueño escuchaba su voz, hay veces que lo veía en mi sueño, pero era un sueño, ¿sí?
que eso es lo que yo creo, ¿sí? Que era un sueño. Entonces, pues yo me despertaba y lo primero que yo hacía era marcar a la casa, ¿sí? Yo marcaba la casa y nadie me contestaba, cuando en la casa las 24 horas del día había gente. Entonces, si no me contestaban es que pues, mi mamá estaba en el hospital, ¿sí? Entonces empezaba a hablar a celulares de mis hermanos para saber quién estaba con mi mamá, o ya me decían, y pues según el estado de mi mamá, pues era como yo me tenía que regresar a México, ¿no? Y ya me avisaban, entonces todo el mundo me decía, ¿quién te dijo? O sea, yo no te hablé para no asustarte porque estás muy lejos, pero y yo les decía, es que me dijo mi papá. Ay, sí. Y hasta me hacían la broma, cálmate, bruja, me decían. ¿Sí? Le digo, es que en serio, me lo dijo mi papá. Entonces ya, es como te digo, muchas veces no dicen las cosas porque no te creen, ¿sí? No te creen. Entonces, pero era la verdad, nadie me pudo haber avisado. Y no, pues no me asusta. Simplemente, así pasan. A ti nunca no te asusta, pero ¿qué tal a la que te ayuda ahí en la casa? Ah, no, sí. Esa también. Era una señora que pues, era indocumentada y la corrieron para México. O sea, la regresaron para acá. Yo empecé a hacer plática con la señora y pues ya me platicó su triste historia. Entonces, pues yo sabía que no tenía para comer, entonces pues siempre le mandábamos un platito a la hora de la comida, ¿no? O le invitábamos a comer, empezó ya a venir a la casa y le invitábamos a comer, ¿no? Porque estaba yo con los niños y nosotros. Y nos encariñamos con ella, toda la familia nos encariñamos con ella. Entonces, yo lo que hacía es que yo tenía la bodega del negocio aquí, se preparaban alimentos, se empacaban alimentos aquí, y en ese entonces yo tuve problemas de la vesícula y me iban a operar. Cuando me iban a operar, pues, que se contaminó el quirófano, ya no va a haber cirugías, me regresaron. La siguiente, no, pues que hubo una emergencia y pues ya no me van a operar, me operan para la siguiente. Y me volvieron a regresar, ¿no? En la segunda que me regresaron, yo llegué y pues ya, no, ¿sabes qué? Que no me operaron, le dije a la nana, ¿no? Porque ella estaba trabajando aquí en la casa. Entonces le dije a la nana que pues que no me habían operado, porque me habían regresado, que se había infectado el quirófano y pues que no iba a haber cirugías. Y que me lo habían puesto para dentro de 8 días. Bueno, quedó en eso. Entonces le dije, ahorita vengo. Y me fui. Salí, ya no me acuerdo a dónde fui, pero me salí a la calle. Entonces, yo generalmente, pues en el patio de atrás me subí a mi carro y salí en el carro, salía por el portón. Y cuando volví a entrar, entraba y estacionaba mi carro en el patio de atrás, dejaba el carro, me bajaba y pues ya la veía ella, ¿no? Tenía una puerta que estaba enfrente de la cocina y de ahí yo hablaba con ella. Entonces ya llegué y yo le dije que ya iba llegando y que ya llegué, que no sé qué tanto. Ay, qué bueno, mijita, me dijo. Es que fíjate que vinieron a buscarte, me dijo. Me dijo, ¿me vinieron a buscar? ¿Quién vino, nana? Y me dijo, te vino a buscar un señor. Ay, yo dije, ¿sí? Sí, dijo, mira, es que tú te fuiste y cuando tú te fuiste al ratito, yo oí que se abrió la puerta del frente de la casa, ¿sí? Se abrió la puerta de enfrente de la casa porque nosotros tenemos alarma, entonces ya es que se pegan los sensores. Y cuando abren las puertas se oye de que se abre una puerta, ¿sí? De la alarma. Entonces ella escuchó cuando abrieron la puerta. Hay una puerta de protección para entrar a ese, es como un pasillito donde está cerrada con una puerta de reja con un candado. Y luego sigue la puerta de la entrada de madera de la casa, ¿sí? Para entrar aquí a la sala y todo eso. Entonces dice que ella oyó cuando abrieron la puerta de madera, no oyó la otra reja. Ya es un escandalero para abrir esa puerta. Pero dice que no la oyó, nada más oyó la puerta de madera. La oyó y se quedó esperando, pensó que era Darío, mi marido, el que había llegado. Entonces, pues esperó, ¿no? Dijo, pues no vienen y no vienen. Entonces agarró y dice que se iba a parar para preguntar
Cuando se estaba empezando a parar ella, vio un señor que estaba parado en una puerta, o sea, en la puerta de donde ella estaba, pero retirado. No, había una puerta que daba para la puerta de la cocina de mi casa y la otra daba para la puerta de la entrada de la bodega. Entonces esa persona se fue y se paró en la puerta de la bodega, pero retirada de ella, no cerca. Pero lo veía clarito, lo veía. Sí, como una persona. Tal cual. Sí, lo veía así que estaba el señor parado ahí, pues le preguntó buenas tardes y le preguntó por mí. No está, acaba de salir, le dijo. Ajá. Entonces dijo, oiga, que no lo operaron. Todavía preguntó, que no le operaron. No la pudieron operar porque se contaminó el quirófano y creo que va a ser hasta la próxima. Tuvo una conversación con esta persona. Tal cual. Ajá. Y le dijo que pues que no me habían operado, que iba a ser la próxima semana, pero que no sabía bien la hora ni nada. La señora, toda la explicación le dio la señora, ¿no? Sí, santo y seña. Y que ahorita venía yo, ¿sí? Ajá. Y le dijo, bueno, pues entonces al rato vengo. Ajá. Fue todo lo que le dijo. Gracias, se dio la vuelta y se volvió a meter hacia la casa, ¿sí? Porque la casa estaba conectada con la bodega. Entonces se vino para la casa, pero ella dice que se quedó esperando a oír que abrieran la puerta para que volviera a salir, pero nunca se escuchó y ya había pasado tiempo y en la parte de atrás no se veía que nadie saliera, ¿sí? Entonces se le hizo muy raro, se paró en la puerta para lo que estaba la comunicación de la casa con la bodega y empezó a gritarle a mi esposo, a Darío, ¿no? Le empezó a gritar, Darío, para ver si andaba todavía por aquí, pues esta persona y mi marido, que pues lógico pensó que fue el que abrió la puerta. Y nadie le contestó. Pero ella no hizo por entrar a la casa a buscar si había alguien. Pues es no, quién ya, sabe. ajá. Sí, entonces ya se regresó a seguir trabajando. Entonces cuando yo llegué, pues me dijo todo eso, ¿no? Que había llegado un señor, que había preguntado por mí, que esto, que al rato venía, pero que no escuchó cuando se salió, que la señora se paró, que gritó. Todo me contó la historia de la señora, ¿no? De lo que te estoy diciendo. Entonces le dije, ¿cómo era el señor, nana? Me dijo, mira, el señor traía un pantalón color caqui, traía una guayabera beige y traía unos lentes dorados, así, canoso medio. Y fue el que me dijo, mi papá así se vestía. Sí. Ya, bueno. Mi papá era de lentes. Entonces mi papá siempre andaba de guayabera, sí, con pantalones como de esos Levi's, sí, así blanco más o menos. O beige, sobre todo como beigecitos, kaki, así. Ajá. Eran los colores de mi papá. El café, el beige son sus si no andaba de traje, andaba de guayabera con eso, ¿no? Entonces, yo tengo una fotografía de mi papá aquí en la casa, que está con esa guayabera, ¿sí? Entonces fui y le dije, a ver, le voy a traer una foto para ver si es esta persona, le dije yo a ella, sin decirle absolutamente nada. Entonces fui y traje la foto y le enseñé y le dije, ¿es esta persona, nana? Ándale, me dijo, es ese señor. Entonces fue cuando le dije, ay, nana, le dije, ¿cómo le puedo decir? Le dije, es que no quiero que se asuste, o sea, porque pues era diabética. Ajá, entonces, lo que te iba a decir, la vas a matar y se te va a aparecer otra. Entonces le dije, ¿sabes qué? Es mi papá. Es tu papá. Y se acuerda que yo ya le había platicado que mis papás no estaban. Ajá. Yo hablé con él, ¿cómo es posible que puedas hablar con alguien? Ella no daba crédito que se pudiera hablar con una persona que ya no está. Y o sea, verla completita, porque era lo que me decía, no había sombras, no estaba difuminada, era una persona, así como te estoy viendo a ti, así lo vio él. ¿Eso qué? O sea, a ver, explíquenmelo. En donde yo pueda andar, o sea, siempre y cuando lo sueñe o lo sea, puede ser en cualquier parte, puedo sentir su aroma en cualquier parte, no necesariamente tiene que ser en casa de él. En la casa había muchos canarios, antes había muchos pájaros, había sensontles, no sabes, una infinidad de pájaros que tenía mi mamá.
Entonces tenía unas pajareras muy grandes donde había pájaros. Entonces mi papá siempre andaba recolectando plumas de los canarios. Le gustaban mucho las plumas de los canarios porque habían de colores. Los canarios tenían blancos, naranjas y de todos. Entonces recolectaba las plumitas y luego jugaba con las niñas a soplarlas. Se las ponía en la palma de la mano y las soplaba, ¿sí? Entonces, hay ocasiones en las que si yo traigo algo que se me está atorando, que no encuentro una solución o algo, siempre estoy pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué harías tú? Siempre digo eso, ¿qué harías tú? Y ya empiezo a buscar, a tratar de hacer mi solución, pero todo eso es lo que aparece en mi mente, ¿qué harías tú? Y me ha pasado que yo estoy haciendo las cosas y cae una pluma. Cuando en mi casa no hay pájaros, ¿sí? La casa está toda con mosquiteros. O sea, no hay manera y que me caiga del techo, estando yo en la cocina, en la barra de la cocina, que me caiga una pluma. Ay, me dio cosa aquí. Oye, a ver, ¿y cuál te pasó en mi casa? ¿Qué fue lo que te pasó? En tu casa. Eso yo no sabía. Ajá. Ya no vivo ahí, así que ya me puedes decir. Eso estuvo más fuerte. ¿Por qué? ¿Qué? Porque una amiga aquí que sabe más o menos de este tipo de cosas, yo le había platicado, ¿no? Entonces ella me dijo alguna vez que ella tenía un conocido que era de Catemaco, que la persona esta que él conocía, que lo conocía que eran de Catemaco, eran dos muchachos, pues bueno, muchachos de entre comillas, ¿no? Ya tenían como 35 años. Unos muchachos, jóvenes. Sí, unos muchachos. Y que que ellos eran de Catemaco y que no se sabían muchas de esas cosas y que las regaban. Catemaco, pero ahí es donde como que se conoce como chamanes y cosas mucho de chamán. Sí, yo dije, sí. ¿Por qué lo conozco? Ok. Ajá. Entonces, eso, me dijo, ¿no? Entonces sí que iba a ir a su casa y que había platicado de lo mío, de que lo que pasaba con mi papá y que lo que había visto y que pasaba en mi casa y que lo que yo siempre le platicaba. Ajá. Entonces dijo, no, pues es que entonces ella ha de tener luz. Así le dijo, ha de tener luz. Y dije, ¿cuál luz? Pero él dijo. Entonces, pues yo llegué a casa de esta amiga y al ratito llegaron los fulanitos estos, ¿no? Los dos muchachos. Y empezaron a platicar, oye, pero ¿cómo fue y cómo estuvo? Ya le platiqué cómo eran las cosas y todo lo que había pasado. Y me decía, no, es que algo tiene que haber, o sea, tiene que haber una conexión, ¿sí? Tiene que existir una conexión entre tú y él, ¿cómo se dice? Un vínculo hay ahí en el cual no se puede cortar, ¿no? Pues sí, le dije, pero es que dijo, es que si tú no cortas ese vínculo, no lo vas a dejar descansar, lo que dice mucha gente, ¿no? Que si tú estás pensando que no sé cuánto, ellos no se van, que ellos no pueden descansar y que, pues que no encuentran la luz por eso, ¿no? Lo que te maneja mucha gente. Es un vínculo que existe entre ustedes y que no se puede cortar. Entonces, lo que deberías de hacer es ya no pensar en él. Para eso, entonces dije, bueno, ¿por qué no voy a pensar en él, no? O sea, yo puedo pensar en quien quiera, en mi papá, en mi mamá, o no sé. Y me dijo, no, pues es que no lo vas a dejar descansar y que la luz, y te cuentan un montón de cosas, ¿no? Sí. Ideas de ellos. Entonces, no te creas, me hizo ruidito y me quedé pensando y pensando y pensando. Yo dije, bueno, pues se han pasado tantos años, ¿sí? Y mi papá todavía sigue aquí. O sea, sigue apareciéndose. No te digo cada 15 días, ¿verdad? No sé, 1, 2, 3 veces al año, no sé, ahí de repente. Y entonces dije, a lo mejor sí es cierto, dije, no, podría ser que tiene razón él, lo que me está diciendo de que debemos de dejarlos descansar. Entonces, pues yo me fui y llegué a tu casa, le platiqué a tu mamá, fíjate, me dijeron esto, ¿cómo la ves? Pues tiene lógica, me dijo, a lo mejor sí es cierto, dijo, porque pues yo también pienso mucho en mi papá. Y a lo mejor sí es cierto, no lo dejamos descansar. Y le dije, pues fíjate que pues deberíamos de hacer eso.
de ya no pensar tanto en él, en que qué haría mi papá si fuera esto, porque es muy clásico de nosotros, de que si tenemos un problema se nos atora, ¿qué hubiera hecho mi papá? O con quién hablaría, o sea, mi papá era muy así de hacer cosas, ¿no? Entonces siempre tenía soluciones para muchas salidas tenía, muchas ideas tenía, ¿sí? Entonces, pues por eso siempre estábamos, ¿qué hubiera hecho mi papá? ¿Y qué hubiera hecho mi papá? ¿Sí? Todo el tiempo hacemos eso. No sé si mis demás hermanos, pero al menos tu mamá y yo siempre hacemos lo mismo. Entonces dijo tu mamá, dijo, no, pues sí tienes razón, a lo mejor sí deberíamos de hacer eso. Le dije, sí, pues ni modo, a partir de hoy hay que tratar, o sea, porque es muy difícil dejar de hacer algo que durante mucho tiempo lo has hecho, ¿no? Ay, no, pero suena muy feo, ¿no? Decir, ya no voy a pensar en él, no, o sea, no puede. Como en la canción de Coco, en la película de Coco. Exactamente, no se puede, exactamente. No. Entonces, pero yo dije, bueno, si es porque dicen eso de que pues no descansan, a lo mejor por eso también está tan frecuentemente aquí y todo eso, ¿no? Entonces, pues llegamos a la conclusión de que pues ya íbamos a tratar de ya no pedir su ayuda ni estar pensando tanto en él, ¿no? Entonces, pues ya, en ese entonces ustedes se acababan de cambiar esa casa, a la casa anterior. O sea, estaban cambiando. Entonces, a mí me tocó quedarme en la recámara de tu hermano. Ok. Entonces, todavía ni siquiera habían armado camas, no nada, o sea, se acababan de cambiar. Entonces me tocó que el colchón estaba en el piso, era una cama en ese entonces individual. Y me pusieron la cama en el centro de la cama, me la prendí y ahí me quedé a dormir yo. Entonces en la noche, pues, yo tenía calor, se me jura que hacía mucho calor en León, ¿sí? Entonces, pues prendí el abanico, abrí la ventana y entraba la luz del terreno de la parte de atrás de la casa, ¿sí? O sea, estaba alumbrado el cuarto. Entonces ya, como se abrí todo ahí, pues para que entrara el airecito y con el abanico, porque ya, yo estaba acostada y me dormí, estaba dormida. Cuando de repente yo oí un ruido y me desperté, no sé qué ruido sería, ya no me acuerdo, pero oí un ruido y me despertó. Entonces cuando yo me desperté, pues ahí estaba el asunto. Vi a mi papá parado en los pies de mi cama. ¿Sí? Estaba parado pues enfrente. Y mi papá estaba llorando. ¿Sí? Entonces, yo no entraba todavía en modo, esto no puede ser. Sí, en razón, ajá. O sea, tú viste a tu papá llorando y ¿qué te pasa? Ajá. Estaba dormida, me senté porque estaba nada más en el puro colchón. Me senté y le pregunté que por qué estaba llorando. ¿Por qué estás llorando, papá? Y entonces me contestó y me dijo, es que yo no quiero que dejen de pensar en mí. No me quiero ir. Así. Entonces, y lo único que yo me acuerdo que contesté fue que le dije que no, papá, no vamos a dejar de pensar en ti. Cuando terminé de decir eso, ¿sí? Yo entré como que dije, en conciencia, ahí sí dije, esto no puede ser. Sí. Mi papá no está. Entonces, en el momento que todo fue rápido, o sea, todo eso lo pensé de que esto puede estar pasando porque mi papá ya no está. Parpadeé y se fue. Sí. En un parpadeo se desapareció. Sí. ¿Y al día siguiente le dijiste eso a mi mamá? Supongo. Y llegamos a la conclusión que pues no lo vamos a dejar. Optamos, o sea, nos dio la respuesta, fue el mismo día, en horas. O sea, yo cuando me levanté en la mañana, que está haciendo tu mamá, no podía ni hablar, o sea, estaba llorando. O sea, estaba llorando cuando se lo quise decir, según yo, muy machota, pero pues no, o sea, fue algo que me rebasó, o sea, del poder haber hablado después de tantos años con mi papá. Qué fuerte. Qué fuerte, pero está padre. ¿Cómo que está ¿Sí? padre? No, o sea, está padre, o sea, esos tipos de historias, o sea, no me dan miedo. No. Bueno, más que cuando me asusta cuando voy a su casa, pero... Porque no se quiere ir, ¿eh? Ahí está, cuidado en su casa. Pero no se me hace, o sea... Sí.
feo, De pues. terror, ajá. Ujú. Sí, pues no, es que no Ujú. todo lo que contamos en este podcast tiene que ser Ujú. de terror. Ay, Marina, pues yo sé que tú tienes muchísimas historias porque hay más que contar, pero vamos a dejar hasta aquí este episodio para que pueda la gente irse a dormir después de haber visto este episodio. Pues muchas gracias. Ándele, pues muchas gracias por Muchas invitarme. gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Bye.